un libro titulado en el año 1978 por el astrofísico estadounidense Michael Hart, nos muestra una lista o un ranking de las 100 personas que, según el autor, han sido las más influyentes en la historia de la humanidad. Esta lista es, según confesión del autor, absolutamente personal y propia. Dentro de esa lista, Hart sorprendería con las 3 personas quien él consideraba las tres personas más influyentes en toda la historia de la humanidad, dando el siguiente orden. En primer lugar, Mahoma, fundador del islamismo. En segundo lugar, Isaac Newton, científico inglés. En el tercer lugar, Jesucristo, fundador del cristianismo. La explicación, según Hart, es que Mahoma no solo creó el islamismo, sino que además él fue el principal responsable de su difusión. Además, dice Hart que Mahoma organizó un movimiento militar que cambiaría la historia. En cambio, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Hart dice que la difusión realizada en vida se limitó a unos pocos discípulos. Lo que fue el apóstol Pablo, el principal responsable de su difusión, y lo que lo convertiría en la religión mayoritaria de los últimos tiempos. El hecho de que Jesucristo y el apóstol Pablo tengan que compartirse este mérito, según Hart, hace que su posición sea menor a la de Mahoma. Pero lo que sería un honor en el caso de cualquier ser humano, en relación a Cristo, hermanos, es una deshonra y una horrible blasfemia. Cristo no puede ser el tercero ni el segundo. Cristo debe ser el primero. Él es quien tiene la preeminencia, el lugar que ha sido reservado para Él desde antes de la fundación del mundo, muy por encima de cualquier persona o cosa en este universo. Pero Cristo, hermanos, no solo debe tener la preeminencia al hablar de estadísticas humanas, sino también debe tener la preeminencia en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Este es el testimonio que nosotros encontramos en las Escrituras. Esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta y no otra debe ser la realidad en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, acompáñenme a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Él, hablando de Cristo, es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. En nuestro sermón de hoy vamos a considerar la preeminencia de Cristo sobre la creación. Y mi bosquejo en esta mañana es supremamente sencillo. Vamos a tocar solamente 2 puntos. En primer lugar, Cristo, la imagen visible del Dios invisible. En segundo lugar, la preeminencia de Cristo sobre la creación. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto. Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Al escribir esta carta a los colosenses, una de las preocupaciones del apóstol Pablo tiene que ver con la persona de Cristo. Sabemos esto por el espacio que el apóstol Pablo dedica para hablar y describir a la persona de Cristo. Obviamente la herejía que estaba amenazando a estos hermanos en Colosa disminuía la persona de Jesucristo.
Estamos hablando del culto a los ángeles, una de las tantas herejías que estaba amenazando a esta iglesia. Aquí vemos una de las grandes estrategias que el enemigo de nuestras almas utiliza para tratar de opacar la grandeza de Cristo, tentando a los creyentes a prestar mayor atención a otras cosas o personas que al Señor. Pablo era un hombre totalmente dedicado a Cristo, lo amaba por encima de las cosas y el mayor anhelo era el de enaltecer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no nos sorprende, hermanos, que frente a una iglesia que estaba corriendo el riesgo de olvidarse del Señor o cuestionar el valor de su persona, Pablo se detiene para explicar la grandeza de Jesucristo. En los primeros 14 versículos nosotros encontramos que el apóstol Pablo saluda a la iglesia y les hace ver a estos hermanos cómo él ora por ellos. Y es interesante ver cómo sutilmente el apóstol Pablo nos va preparando el camino para presentar a la persona de Jesucristo. En el versículo 13 él lo llama mi amado hijo o el amado hijo. Y en el versículo 14 los centraliza o enfatiza la importancia de Cristo en nuestra salvación. Esto le permite ahora pasar a una exposición clara y contundente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se dedica de lleno ahora, hermanos, al tema central de su carta. La pregunta es, ¿por qué? Mis hermanos, porque hay una sola cosa que es esencial para vivir la vida cristiana. Es reconocer, aceptar el señorío de Jesucristo por medio de la fe. Pero esta verdad no solo es necesaria para comenzar el peregrinaje de la vida cristiana, sino para continuar en ese peregrinaje hasta su término. Lo que Pablo va a decir ahora es el argumento de toda su carta. Es el argumento de toda la Biblia y el argumento de toda la cristiandad. Pablo va a decir ahora que Jesucristo es Dios y que fuera de Él no hay nada. Él es el Señor de todo. Nada más, hermanos, no hay nada que necesite el creyente para alcanzar la salvación, solo la persona de Jesucristo. No necesitamos nuevas experiencias, no necesitamos nuevas filosofías, no necesitamos absolutamente ayuda de nadie más, solo a Cristo. Pero la iglesia en Colosa estaba siendo atacada por los falsos maestros que enseñaban que necesitaban a Cristo, sí, pero necesitaban algo más para alcanzar su salvación. Se necesitaban tener nuevas experiencias espirituales, que necesitaban la ayuda de los ángeles o la ayuda de otras entidades espirituales para llegar a un conocimiento superior, lo que más adelante se conocería como el gnosticismo. Pero Pablo les dice que todos los que necesitamos es a Cristo. Él les dice a estos hermanos en Colosas, Él es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. A pesar, hermanos, de que la iglesia en Colosas era una buena iglesia de buenos creyentes, estas nuevas enseñanzas filosóficas estaban siendo muy llamativas. Filosofías como el dualismo platónico, que básicamente enseñaba que lo material era malo y que lo espiritual era bueno, lo cual ellos llegaron a una conclusión y dijeron, Dios es bueno y santo, por lo tanto Él no puede cohabitar ni tomar parte en lo carnal. Así que Jesús no fue Dios, sino que Él fue un espíritu, Él fue un ángel, un ser incorpóreo, algo así como un fantasma. Pero a la pregunta, ¿quién es Cristo? Pablo responde que Cristo no es un fantasma, que Cristo no es un espíritu, que Cristo no es un ángel, que Cristo es Dios encarnado. Él es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Simplemente que Jesucristo es Dios. El problema del hombre, mis hermanos, no es simplemente que no puede ver a Dios, sino que no lo comprende. No entiende la profundidad de su ser y de sus pensamientos. Dios es para el hombre incomprensible. Y esa incomprensibilidad de Dios tiene dos aspectos. En primer lugar, el ser humano tiene un problema de una mente muy pequeña. Por eso no llega a comprender lo que Dios es. No entiende la profundidad
de su ser, ni la profundidad de sus pensamientos. Dice Isaías en el capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y este tema es el que toca el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, en el capítulo 2, versículo 11, le dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y es lo mismo que él clama en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas del conocimiento y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Ese es el primer problema que tenemos. El hombre tiene una mente finita. Ahora bien, en segundo lugar, el hombre también tiene el problema de una mente ciega. Esta es la razón fundamental por la que el hombre natural, no conoce a Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, que el evangelio está velado para los que se pierden, porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y debemos notar, hermanos, que Pablo enfatiza en el entendimiento, porque esto fue lo que Satanás cegó, el entendimiento. Noten cómo le escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. Y no la puede entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, frente a estas tristes realidades, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es el evangelio? Pablo responde: Cristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Qué tremenda noticia, hermanos. El Dios invisible se ha hecho visible a través de Jesucristo. Es cierto, hermanos, que la Escritura enseña que nosotros somos hechos o somos imagen de Dios, pero lo dice porque nosotros hemos sido hechos, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El apóstol Pablo no está diciendo aquí que Cristo fue creado a la imagen de Dios. Eso no es lo que dice el pasaje. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo es la imagen de Dios. Y la palabra que Pablo utiliza para imagen es la palabra griega eikon. Esa palabra se usaba para la representación del rostro del emperador o del rey en las monedas del Imperio Romano. Se utilizaba también para hablar de los retratos, niños, lo que hoy conocen como las fotografías. O también se hablaba para hablar de el rostro cuando una persona se reflejaba en un espejo. Esa es la palabra que Pablo utiliza aquí, la palabra eikon. Cristo, hermanos, es la imagen visible del Dios invisible. El autor de Hebreos lo enseña en el capítulo 1, versículo 3. Él dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión, la representación exacta de su naturaleza. Según el autor de Hebreos, hermanos, Cristo es la imagen de su sustancia. Y esa sustancia conlleva a la idea de esencia, a la idea de naturaleza. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, que Pablo usa ese término o esa palabra eikon aquí, no solo para describir cómo el Dios invisible se hace visible, sino también para describir cómo el Dios incomprensible se hace comprensible. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, y escuchen bien lo que les voy a decir,
que nadie, absolutamente nadie puede conocer a Dios directamente. Nadie puede acercarse a Dios, ni física ni intelectualmente. Solo a través de la persona de Jesucristo el ser humano puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Él lo hace visible. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 27, que todas las cosas les fueron dadas por el Padre y que nadie conoce al Hijo sino el Padre y que nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. No hay más. No hay forma. Solo Cristo. Pero al leer esta afirmación, hermanos, debemos preguntarnos, ¿cómo es que Dios se hace visible en Cristo? ¿Cómo es eso? Bueno, podemos notar dos maneras en las cuales Dios se hace visible en Cristo. En primer lugar, Dios se hace visible por medio de la vida de Cristo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14. El apóstol Juan confirma el testimonio y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué fue lo que vieron? Su gloria. Hermanos, por medio de la vida de Cristo, todo lo que Él hizo, absolutamente todo lo que Él hizo, es una revelación extraordinaria de la gloria de Cristo y por ende una revelación extraordinaria de la gloria de Dios mismo. Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 11. Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su ¿qué? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué fue lo que manifestó Cristo? Su gloria. Amada iglesia, Cristo en su carácter, en sus reacciones, en sus actitudes, en sus milagros, Cristo fue la imagen de Dios. La persona que tuvieron el enorme privilegio de verle en la carne, vieron cómo Dios es. Ahora, yo sé que lo que yo estoy diciendo acá quizás pueda parecer un poco complejo. Así que déjenme mostrarles o presentarles una ilustración. Muchos de nosotros nos parecemos a nuestros padres, ya sea en personalidad o en apariencia. Y las personas pueden darse cuenta de ese enorme parecido en muchas ocasiones. Pero nadie, absolutamente nadie puede decir: véanme a mí, porque al verme a mí están viendo a mi papá. Nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque sencillamente hay cosas o aspectos que quedan fuera. Podemos parecernos mucho a nuestros padres, pero nunca seremos la representación exacta de nuestros padres. Somos distintos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, incluso somos distintos en apariencia. Somos incluso distintos en apariencia. Pero mis amados hermanos, eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo le dijo a Felipe en el capítulo 14, versículo 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le respondió: hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen, la representación exacta del Padre. Pero en segundo lugar, Dios también se hace visible por medio de las enseñanzas de Cristo. Dios también se hizo visible a través de las enseñanzas de Cristo. Hermanos, Cristo habló mucho acerca del Padre.
Dice en Juan capítulo 3, versículo 11, en verdad te digo, aquella conversación que tuvo con Nicodemo, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él fue la imagen de Dios, hermanos, no solo en su calidad de hijo, sino también en su calidad de verbo, en su calidad del logos de Dios. Él fue la imagen de Dios. Amada iglesia, la gente no solo pudo ver a Dios en Cristo, sino que también pueden escuchar a Dios por medio de Cristo. Jesús es la única representación perfecta de Dios. Y lo que Cristo nos ofrece a nosotros es lo que el hombre urgentemente necesita. Mis hermanos, el hombre en su pecado no necesita una teoría acerca de Dios. El hombre en su pecado no necesita especulaciones acerca de Dios. No. El hombre en su pecado necesita una revelación de lo que Dios es realmente. Esta es la necesidad más urgente que tiene el ser humano en su pecado. Pero hay un problema. Las escrituras enseñan que Satanás ha cegado al hombre y como resultado no puede ver la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso tanta gente rechazó a Cristo cuando vino por primera vez. Por eso tantas personas la rechazan hoy. Cristo es la imagen de Dios por naturaleza. Pero entonces, ¿cómo podemos verlo? Podemos verlo únicamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aquí radica la importancia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, qué bendita gracia de Dios para con nosotros, que hoy nosotros tengamos el enorme privilegio que no merecemos de verlo en la persona de Cristo a través de su palabra. Es algo que no merecemos. Lo único que el hombre merece en su pecado es el infierno. En él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la revelación de Dios está completa en la persona de Jesucristo. Toda. Y saben una cosa, pensar algo menos acerca de Jesús es blasfemo e idólatra. Pensar en algo menos de Cristo es blasfemo e idólatra. Si queremos ver a Dios, niños, si queremos ver a Dios, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Pero el apóstol Pablo no solo pone delante de los colosenses este retrato glorioso de Cristo ante el peligro de los falsos maestros, sino que además afirma que Él tiene la preeminencia sobre toda la creación. Esto nos conecta, hermanos, con nuestro segundo punto de la mañana. La preeminencia de Cristo sobre la creación. Versículo 15. Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué, Pablo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pablo, ¿cuáles cosas? Las que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y saben algo, hermanos en Colosas, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Aquí a Cristo se le llama el primogénito de toda creación. Y es curioso, hermanos, que este pasaje es el que utilizan los testigos de Jehová
para decir que Jesucristo es un ser creado. Pero es completamente todo lo contrario lo que este pasaje enseña. La pregunta es, ¿por qué? Tenemos que aclarar, primeramente, que la palabra primogénito no siempre en la Biblia se encuentra como el primero de una serie. No siempre se habla de primogénito en términos de tiempo, sino que se habla de primogénito en tiempos de rango. Y la palabra que hace Pablo aquí, énfasis, no es una palabra que hace énfasis en tiempo, no hace énfasis en cronología, sino en rango, en autoridad, en primacía, en importancia. Este pasaje no está diciendo que Jesús fue el primer ser creado, no. La palabra que se ha traducido aquí como primogénito, hermanos, es la palabra prototokos. Significa hijo en términos de preeminencia. Recordemos la preeminencia que tuvo Jacob sobre Esaú y cómo la preeminencia le perteneció al hijo menor. En Job capítulo 18 versículo 13 también vemos un ejemplo de la palabra primogénito. Aquí se habla para referirse a una terrible enfermedad. ¿Y cómo lo llaman en Job? El primogénito de la muerte. En Isaías capítulo 14 versículo 30 también se usa esta palabra primogénito para describir a los más pobres. ¿Y cómo lo llaman en Isaías? Los primogénitos de los pobres. En el Salmo 89 versículo 27 también se usa esta palabra proféticamente del Mesías cuando Dios afirma: le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. El más excelso de los reyes de la tierra significa aquí primogénito. Pero creo que la más clara ilustración es la que nos da Éxodo capítulo 4 versículo 22. Dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, hermanos, nosotros todos acá sabemos que Israel no fue la primera nación que Dios creó. Pero sabemos que fue el pueblo que Dios en su gracia, en su soberanía, en su bondad escogió para entrar en pacto con Él y así Israel llegar a ser un pueblo especial para Dios. Por eso era el primogénito de Dios de todos los tiempos, de todos los pueblos de la tierra. Pero ahora bien, si Pablo estuviera utilizando este término primogénito aquí para hablar de tiempo y no de rango, entonces en el versículo 18 del capítulo 1, Pablo se refiere a Cristo como el primogénito de los muertos. Entonces Pablo estaría diciendo aquí o afirmando que Jesús fue el primero en morir. Y eso es algo completamente irracional porque muchos murieron antes que Jesús. Debemos decir entonces que aquí se aplica la misma interpretación, que Jesús es el más importante de los muertos porque Él venció la muerte. Ahora bien, debemos señalar, hermanos, que algunos cultos bastante prominentes habían malentendido esta palabra primogénito, indicando que Cristo de hecho había sido antes o había existido antes de la creación, pero aún como un ser creado, lo cual indica que Cristo no era igual a Dios en poder y autoridad. Pero cuando Pablo le dijo a los colosenses que Cristo es el primogénito de toda la creación, Pablo estaba diciendo que Cristo era el que poseía la primogenitura del Padre. No que Cristo nació o fue creado antes que todo lo demás. Lo que Pablo está diciendo aquí no era que Cristo fuera parte de la creación, no. Lo que Pablo estaba diciendo era que Cristo es el creador. Él es el primogénito, el que heredó todas las bendiciones de Dios y el único que pueda darlas a otros. Pero el misticismo judío atribuía papeles prominentes a los ángeles y a otras entidades espirituales o a otros elementos astrales. Lo cual los hermanos en Colosas estaban cayendo en la confusión de igualar los ángeles
con Cristo o superior a Cristo. Pero Pablo insistió en que Cristo era el único instrumento de la creación. Y estos otros poderes eran inferiores a él y se tenían que someter a él. Noten el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Y noten que Pablo dice todas las cosas. Hermanos, ¿leéis cuáles cosas? Todas las cosas. Montañas, mares, planetas, galaxias, ríos, animales, el hombre, inclusive los ángeles. Todo fue creado por él. Los eruditos en su mayoría ven a los términos tronos, dominio, potestades y autoridades en referencia a un rango o a una jerarquía entre los ángeles. Y esta era la falsa enseñanza que los hermanos en Colosa estaban introduciendo con la adoración a los ángeles. Pero Pablo, hermanos, enfatiza que aún esos poderes espirituales, que aún los ángeles, sean buenos o sean malos, todos están sujetos a Cristo. Lo cual, hermanos, nos deja claro 4 cosas. En primer lugar, que Cristo es el agente de la creación. Noten, todo ha sido creado por medio de él. Cristo no solo es el diseñador, Cristo no es solo el diseñador de la creación, sino que él es el artífice de toda la creación. Cristo estuvo en el principio, hermanos, creando y diferenciando todas las cosas junto con el Padre y el Espíritu Santo. Pero fue al Hijo de una manera especial, de una forma principal, quien aparece como el agente, como el agente creador. Noten en Juan capítulo 1, versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la enseñanza apostólica de la creación. La enseñanza apostólica de la creación. Hermano, no hay lugar para un Big Bang, no hay lugar para la evolución, no hay lugar para aquellos que erróneamente toman el relato del Génesis como algo mítico y no como algo histórico. No. El autor de Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. En segundo lugar, Cristo no solo es el agente, sino que también es el dueño y además el heredero. Versículo 16b. Todo ha sido creado por él es el dueño, y para él. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, que Dios constituyó a Cristo heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cristo es supremo, hermanos. Cristo es supremo. Todo es suyo. Toda la creación debe someterse a él como Señor. Así que el motivo principal, la meta de la creación, es la gloria de Cristo. Escuchen esto, mis hermanos, nosotros no necesitamos ser científicos para darnos cuenta que este mundo es algo muy complejo, muy complejo. Este mundo es la más excelente obra de arte y sabiduría que nosotros podamos admirar. Y quien lo armó es una persona, es alguien con inmensa sabiduría y una absoluta perfección. Se dice que podría haber un agujero en el sol donde se pueden colocar 1.200.000 de planetas tierras y aún quedar espacio para unas 4.300.000 de lunas. Eso es grande. La estrella más cercana se encuentra a unos 300 billones de kilómetros. La estrella del norte se encuentra a unos 600 billones de kilómetros. La estrella de nombre Betelgeuse tiene 900 millones de kilómetros de diámetro. Y la ciencia dice que es tan grande
que su diámetro es más grande que la órbita de la Tierra. Hermanos, alcancen a dimensionar eso. Eso es muy grande. Y ¿saben algo? Todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Cristo. Niños, la creación debe ser una doxología que exalte el nombre de Cristo. La creación debe ser una doxología que exalte el nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que deberíamos tener cuidado de cómo tratamos lo que no es nuestro. Por eso debemos cuidar a los animales, los bosques, los mares, no ser crueles con ellos. Porque el ser humano está hecho a semejanza de Dios y Cristo es su dueño. Por eso nosotros también condenamos el aborto, condenamos la eutanasia, condenamos el experimentar con seres humanos, ya sean nacidos o no nacidos, fetos o embriones. Todos son seres humanos desde que han sido concebidos. Dice el salmista en el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me han sido dados. Hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y por supuesto, dado que Cristo es el amo y Señor de todo, todo ser humano y ángel debería servir gozosamente a Cristo como su Señor y su dueño. Tú y yo fuimos creados para conocerle a Él, para vivir para Él, para glorificarle a Él. Como dijo un predicador, en vista de lo que Cristo es, o quien Cristo es, el hombre que no vive para la gloria de Cristo es un reloj que no da la hora, es un carro que no anda, es un avión que no vuela, es un ser humano defectuoso que no está viviendo para el propósito por el cual fue creado. Mi amigo que me escuchas, escucha lo que te voy a decir. No importa si crees no importa si creas o no creas en Cristo, tú le debes sumisión porque Él es dueño de todo lo que eres y todo lo que tienes. Él es tu dueño. Tú le debes sumisión. Pero en tercer lugar, Pablo también le dice a los colosenses que Cristo es anterior a todas las cosas. Su preexistencia. Noten el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Hermanos, el hecho de que todas las cosas fuesen creadas para Cristo, eso nos indica que Él antecede a todas las cosas. Cristo es el eterno yo soy. El unigénito que está eternamente en el seno del Padre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es la A y la Z en el universo. Ese es el Señor a quien tú y yo servimos. Gloria sea dada a Cristo. Pero en cuarto lugar, Pablo también le dice a los colosenses que ese Dios creador muestra su amor en su creación. Cristo es el que persevera su creación. Noten el versículo 17. Y en Él todas las cosas permanecen o subsisten. En otras palabras, Él hace que se conserven unidas. Como dice el autor de Hebreos, Cristo es aquel que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Mis hermanos, ¿recuerdan el ranking de la introducción? Según Hart, Cristo no tuvo tanta influencia al fin y al cabo. Todo un astrofísico.
pero ante todo, todo un necio. Niños, este mundo no está en manos del azar ni del ciego destino. Dios no creó su creación y se sentó a mirar para ver qué pasaba con ella. Cristo es quien tiene el control de absolutamente todo. Dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Si esto no fuera así, el mundo sería un completo caos. Los efectos de la maldad del hombre, de los demonios, de la naturaleza, todo está siendo continuamente dirigido, todo está siendo continuamente controlado, guiado por Cristo, por su providencia. Por eso, como cristianos, nosotros debemos confiar en nuestro gran Dios siempre. Si no fuera porque Él sostiene todas las cosas y controla todos los eventos que ocurren, hermanos, nosotros no hallaríamos un porqué, no hallaríamos una razón de ser, un consuelo para las cosas que nos suceden. Si Cristo no tuviera la preeminencia como el sustentador de nuestras vidas, hermanos, no habría esperanza para nosotros, ni en lo material y mucho menos en lo espiritual. No habría un fundamento por el cual elevar nuestras oraciones. Pero les tengo una noticia. Cristo es quien sustenta su creación. Cristo es quien hace que todas las cosas existan. Por eso alabamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque sabemos por su palabra, hermanos, que en Él tenemos una esperanza reservada en los cielos. Para concluir, hermanos, nosotros ¿cómo podemos responder a estas verdades en nuestra vida? Con fe, con alabanza, con gratitud, con esperanza, con disposición para vivir para Él, para glorificarle, con obediencia. Si Él sostiene todas las cosas en sus manos, hermanos, entonces Él te sostendrá a ti hasta el final. Dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que quien comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pero si tú estás aquí sin Cristo, déjame pedirte, querido amigo, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Ninguna de las obras que tú puedas realizar te puede garantizar una sola milésima de segundo en el cielo. Dice el Señor en Juan capítulo 3 versículo 36 que quien no cree en el Hijo no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. Pídele que te conceda arrepentimiento y fe y hallarás salvación para tu alma. Todas las cosas fueron reconciliadas en la cruz de Jesús. Corre a la cruz de Cristo. Tu única esperanza se llama Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar.